Seguimos en nuestra agenda abierta, hablando entonces de toda la riqueza, ese excedente y las ventas de petróleo en Libia generaron una situación bastante productiva. Los activos de Libia en el extranjero ascienden por lo menos a 150.000 millones de dólares. Solo en Estados Unidos hay 30.000 millones de dólares. Y durante los combates de esta OTAN y de los grupos procoloniales, el patrimonio de Libia ha sido devastado. Hasta ahora se hacen menciones de algunas de las edificaciones, por ejemplo, residencias en donde vivía la familia del líder libio de Gaddafi, que forma parte de un complejo presidencial perteneciente, recordemos, no a Gaddafi, sino al Estado, y de donde nadie garantiza la custodia de los objetos valiosos. Bueno, ¿qué pasa con eso? No se sabe. También hablamos de pérdida por los saqueos que aún no se pueden cuantificar. Hablamos de edificios gubernamentales que fueron también saqueados, como la sede central del Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, que nos refleja esta fotografía. Y también la televisión estatal libia fue destrozada, recordemos las imágenes. ¿Quién responderá por todos estos daños? Bueno, esas son grandes incógnitas que todavía están en el aire. Pero hablemos ahora de esos fondos, los congelados. Cuando comenzaban estas sanciones, comenzaban a acercarlo al líder libio Gaddafi, se le congelaron, los titulares decían, se le congela el dinero a Gaddafi. En realidad lo que se hace es congelar el dinero de todo el pueblo. Es como si pasara en Venezuela, en Argentina, en cualquier otro país. Digo, se congelan esos fondos, pero ya la semana pasada se logró liberar 1.500 millones de dólares para entregárselos al CNT, a ese Consejo Nacional de Transición. Pero se buscan ahora 5.000 millones más, incluso a través de Naciones Unidas. ¿Qué hacer con ese dinero? Digo, es de todo el pueblo, pero se le está dando a un grupo armado que tiene el apoyo de las fuerzas extranjeras. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es el camino correcto en estos casos? Bueno, insisto que el colapso está en las Naciones Unidas. Claro. Y primero habría que hacer una observación. Las Naciones Unidas, yo creo que en una anterior oportunidad vine aquí y advertí contra la reelección de Ban Ki-moon. Bueno, muchos países del mundo sur, incluidos los países africanos, que son los mayores afectados por la guerra en Libia, votaron por no votaron, aclamaron a Ban Ki-moon. Entonces, yo creo que los estados deben revisarse. A veces la lógica de los estados es distinta a la de los pueblos, pero claro, hay que tener un poquito de sensatez. Ban Ki-moon jamás debió haber sido reelecto. Porque es expresión, él no es el poder, pero él en todo caso es el motivador, y él llegó a secretario general de las Naciones Unidas con el preso compromiso de favorecer a las potencias y que las potencias potenciaran a Corea del Sur en la política de aislamiento de Corea del Norte. Pero eso, más allá de Ban Ki-moon, podría ser otra figura, pero el sistema de Naciones Unidas... El sistema de Naciones Unidas es el que está en crisis, claro, y particularmente porque hay una política de ejecución. En Libia han actuado dos factores: Europa, Estados Unidos, y el Consejo del Golfo, que son los países árabes, que son monarquías, son emiratos, son sultanatos, que están aliados al Consejo del Golfo, que tienen una política de reacción ante los conflictos del mundo árabe. Y por supuesto, había diferencias políticas con Gaddafi, también habían diferencias económicas. Claro. El proyecto de Gaddafi árabe estaba más involucrado con África, y ese proyecto colapsa. Y también están los intereses de Europa, tanto de Francia. Francia había esbozado una política llamada Unión por el Mediterráneo, que ahora la aplica en el marco de la guerra. Y Italia tiene unos intereses de dependencia del gas y el petróleo libio, que es alto esa situación, y que por supuesto intervino. Alemania, que no tenía una política de agresión hacia Libia, en el cambio hacia Siria sí la tiene, bien definida. Sí. Alemania sencillamente se acopla a las decisiones. Esto es una lucha por intereses petroleros, y por supuesto el reparto y la reconstrucción de Libia se hará según lo determine el acuerdo entre Europa y el Consejo de Cooperación del Golfo, las monarquías que son menos democráticas que lo que era Gaddafi. Nadie dice nada de las matanzas que hay a diario en el Yemen. Nadie dice nada de las agresiones en Bahrein, que son tan caraduras, hay que decirlo así, que el gobierno de Bahrein ordenó el retiro del embajador en Damasco por las violaciones de los derechos humanos en Damasco. En Siria, exacto. Entonces es una situación que estamos yendo al colmo del caradurismo, y no hay una conciencia internacional que haga un planteamiento
que permita la rediscusión de cómo debe ordenarse el sistema internacional en un estricto marco de derecho. Bueno, por lo menos ya se empieza a discutir, no sé si no en esos planos internacionales, pero sí las denuncias cada vez son más. Eso debería seguir ese camino. Julián, de verdad, muchas gracias por la compañía y hasta una nueva oportunidad. Bueno. A ustedes también, se nos acabó el tiempo en nuestra agenda abierta. Recuerden el correo agenda@telesurtv.net, redes sociales a su disposición. Nos encontramos a mediodía. Pasen muy buena mañana y no se despegue. Sigan Telesur.